seminarios sobre ese tipo de estructuras en particular. Y la idea del seminario de hoy es ver un poco lo que es ese mundo de diseño sismo resistente de este tipo de estructura y ver algunas particularidades, porque hay cosas que son muy particulares del área industrial, hay cosas que están explícitas en la norma, pero hay otras que no tanto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya por acá me terminaron de confirmar que todo en orden con el audio, con el vídeo, con la conexión. Y bueno, creo que estamos entonces listos para empezar. De verdad que la audiencia está bien nutrida para poder iniciar. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir acá mi pantalla, Sergio, para que tú puedas compartir la tuya y te voy confirmando. Ok. ¿Sí? Perfecto, sin problema. Si quieres, Ok, Sergio, entonces, puedes... ¿Sí? ¿Perdona? no, eso, audio y video. El video Eh, lo voy a apagar para poder hacer esto un poquito más fluido. Listo, listo. ¿Ok? Bueno, muchísimas Pero gracias, audio, Sergio, por tu participación. Los dejo en buenas manos. Igual estoy por acá atento a cualquier cosa. ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Vamos a manejarlo por acá porque no se me pasó Eh, primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y para mí es un placer dictar este tópico que es tan, como a veces decimos, tan candela, tan fuerte. Y ya vamos a ver aquí algunas cosas del por qué el tema del diseño sismo resistente tiene tanto criterio, la gente estudia tanto para él. Para, para esto, sería bueno, ya vamos a hacer un pequeño cambio de pantalla. Sí, Va a ser eso es, Sergio, primero, porque eso es porque debes tener dos monitores, ¿cierto? sí, tengo dos monitores. Es por eso, que creo que tienes Sí, que, creo que tienes que poner una o apagar una, algo así. Eso me pasa también en la sí, universidad, porque él te detecta la otra. sí, no, pero lo que voy a hacer es cambiar la pantalla y listo. Dame aquí en el compartir. Un segundo. Aquí en el chat comparto la otra. Ahí se debe estar viendo la otra. Y ahora la presentación. ¿Me confirma? Perfecto, sin problema, perfecto. Ok, excelente. Se puede ver con mayor detalle. Entonces, a lo que íbamos, para entrar ya en materia. Primero vamos a conversar una pequeña generalidad sobre lo que es el tema del diseño sísmico y por qué es tan importante esto del diseño sísmico. Por supuesto, ya todos tenemos acá claro su importancia, precisamente para que no ocurran esto. Pero yo aquí, con esto, yo quiero hacer un par de contrastes con este evento que son bastante, relativamente recientes, que son los del terremoto de Turquía del 6 de febrero del 2023 y el terremoto de Marruecos. Cuando nosotros evaluamos estos sismos, vemos sus magnitudes, siempre es una variable de mucho interés, saber cuál es la magnitud de un sismo para poder calibrar precisamente los códigos. Y podemos ver que el terremoto de Turquía tuvo una magnitud de 7.8 y 9 horas después tuvo una réplica de 7.5. Esto nos dejó un saldo en víctimas de aproximadamente 50.000 fallecidos. Mientras que en el caso del terremoto de Marruecos fue de 6.8 y tuvo alrededor de 3.000 fallecidos. Esto es algo que, por supuesto, es lo que todo el mundo tiene que tratar de evitar. Así sea una sola persona, es lo que hay que tratar de evitar y aquí es donde radica no solamente las pérdidas humanas, también, por supuesto, son personas que perdieron la vida, ok, pero hay otra cantidad de personas que se están viendo afectadas porque sus viviendas se cayeron, porque su trabajo se derrumbó, X cantidad de cosas, o sea, es todo un efecto socioeconómico que ocurre tras una falla estructural o la falla básicamente de una ciudad entera. Después tenemos el ejemplo del terremoto del 1 de enero del 2024 en Japón, de 7.5, magnitudes comparables con las de Turquía, donde Japón tuvo un saldo en víctimas de 55 fallecidos. Y aquí es donde nosotros decimos, wow, ¿qué fue lo que ocurrió? Por supuesto hubo edificaciones derrumbadas, por supuesto hubo colapsos, pero ¿por qué este número baja tanto? Luego tenemos otro ejemplo un poco más distante, que es de Chile, el 27 de febrero del 2010, donde tenemos uno de los sismos más potentes registrados, ojo, registrados, de 8.8, con un saldo en víctima de 512. Todavía, a pesar de que es el sismo más potente al que se ha podido medir, uno de los más potentes que se ha podido medir, no llegamos a la cantidad de víctimas que llegó, por ejemplo, Marruecos con una intensidad de 6.8. Entonces vamos a ver algunas cosas de esto. ¿Cómo nosotros ahora, desde el punto de vista de ingeniería, tratamos el tema del diseño sísmico? Bueno, tenemos una edificación, la cual posee un movimiento de terreno y, por supuesto, mediante el tema de las masas inerciales, un cuerpo en reposo quiere mantenerse en reposo y en lo que lo trata de mover, él dice, no, pero si yo estoy tranquilo acá, yo me quiero quedar en mi posición original, pero me estoy viendo obligado a moverme. Y después viene el caso opuesto, que todo esto son leyes de Newton, que ahora un cuerpo en movimiento quiere mantenerse en movimiento, entonces cuando el sismo cede, cuando ya el sismo finaliza, la edificación igualmente sigue en un estado vibratorio. Pero cuando nosotros vemos esta imagen, nosotros vemos, bueno, mira, si yo me paro ahora acá y aplico una fuerza lateral, es como que si estuviese obteniendo la misma
la misma deformada. Entonces ahí esa es la analogía que siempre hacemos, por ejemplo, con lo que más adelante se llamará el método estático equivalente o el método de la fuerza equivalente. Por supuesto, esta respuesta es algo distinta a lo que es para una edificación rígida, una edificación baja, donde, vamos a decirlo, se mueve más esto como un cuerpo rígido y se ven bastante afectadas por los efectos de aceleraciones en periodos cortos. Pero al fin, la metodología en cualquiera de los casos es similar. Es tratar de convertir esto en unas cargas laterales para poder tomar en consideración el efecto sísmico. Ahora, cuando nosotros agarramos y realizamos en la actualidad las mediciones de un sismo que ocurre, normalmente los acelerómetros o los acelerógrafos, ellos miden lo que es la aceleración, velocidad y son capaces también de medir el desplazamiento. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? Bueno, nosotros agarramos esta información y mediante conceptos de dinámica estructural sometemos distintas estructuras, que esto, que tenemos, esta imagen que tenemos acá es un equivalente a esto, o sea, pequeños péndulos de un solo grado de libertad, quiere decir, solamente tienen esta posibilidad de movimiento, y lo sometemos a este registro de aceleraciones para poder nosotros ver cuál es la respuesta de este sistema. Ahora, esto lo hacemos para distintas combinaciones de péndulos, cuando un péndulo más rígido, más flexible, y así en una amplia variedad. ¿Esto para qué? Para nosotros construir a partir de las máximas respuestas de estos péndulos ante un efecto, una acción sísmica, un registro acelerográfico, obtener lo que nosotros llamamos los espectros de respuesta, que estos espectros vienen tanto de desplazamiento como velocidad como aceleración. Todo esto, por supuesto, es indicativo de que, ¿cómo yo tengo esa respuesta? Dinámica estructural. Yo necesito tener conocimientos de la ecuación de movimiento, tener conocimiento de las propiedades dinámicas de masa, rigidez y amortiguamiento, de cómo se comporta en un simple péndulo a vibración libre. Y aquí tenemos una gráfica representativa. Todo esto, todas las imágenes son extraídas de la Biblia Dinámica Estructural del profesor Anil Chopra. Ahora, cuando es el caso de una edificación, cuando no es vibración libre. La vibración libre es una propiedad intrínseca de la estructura. Pero ahora, ¿cómo vibra? Cuando algo la perturba. Entonces ahí es donde entramos en el tema de la amortiguación forzada y tenemos algo que es el régimen permanente, el régimen estacionario, pero eso son partes de la respuesta. A mí lo que me interesa es que de aquí, de esto, es de donde yo saco la máxima respuesta de un sistema de grado de libertad para nosotros poder construir lo que llamamos los espectros. ¿Por qué? Porque entonces ya yo puedo decir, para una amenaza o un movimiento sísmico, en teoría y entre comillas, similar a el que habíamos mostrado por acá arriba, a este, yo estoy esperando esto como respuesta máxima. Esto es lo que yo estoy esperando como respuesta máxima y esto lo grafico en el espectro. Y después para otro sistema, un grado de libertad, la respuesta es otra y así voy construyendo el espectro. ¿Por qué? Entonces eso me dice, bueno, para estructuras con estas propiedades dinámicas parecidas a las de este péndulo, se van a comportar de esta manera. Ahora, en edificaciones tenemos el problema de que tienen distintas formas en las que estas pueden responder ante una acción sísmica. Pueden tener una vibración simple o una vibración, vamos a decirlo, en una curvatura doble. Tenemos lo que vamos a conocer en los modos de vibración y esto es una aplicación de la dinámica estructural. Ahora, cada una de estos modos de vibrar tiene sus propias características dinámicas, porque son modos que son desacoplados, vamos a decirlo, son soluciones únicas. Y cada uno, como tiene una característica de periodo, una forma de vibrar, por lo tanto tiene un periodo característico, posee al mismo tiempo propiedades de masa y de rigidez características para esta forma de vibrar. Por supuesto, las rigideces que participan en este modo no son las mismas rigideces que participan en este y en este y en este, incluso la masa que estos pueden mover. Entonces, ¿en qué consiste la filosofía general de diseño sismoresistente? Bueno, a partir de la construcción del espectro de diseño, que después lo llamaremos diseño, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el espectro de respuesta y diseño? Bueno, el espectro de respuesta, palabra más, palabra menos, de todas formas, Edison, que es un súper experto en esto, puede aclarar cualquier tecnicismo, pero el espectro de respuesta está asociado a un registro en particular, mientras que el espectro de diseño ya incluye, como su palabra lo dice, de diseño, ya está, es una curva que está suavizada, ya es una curva o un espectro que incluye ciertas variables que son para el propósito exclusivo del diseño de edificación. Entonces, nosotros agarramos ese espectro de diseño y agarramos, por ejemplo, esta estructura que mide 3.7, me entro al espectro y su aceleración es tal. Después me voy a la misma estructura, pero que puede también vibrar de esta manera, con 1.25, entro aquí a la gráfica, a un periodo de 1.25 y saco la aceleración. Y al final, como la definición de fuerza es clara, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo para cada uno de los modos, al yo conocer cuál es la aceleración, la máxima respuesta en aceleraciones para cada uno de los modos, y cada modo mueve una masa, entonces para cada modo yo puedo conocer cuál es su participación en fuerza, cuánta fuerza genera cada uno de los modos, y después, por supuesto, mediante otras metodologías, lo acoplo todo esto, para poder por fin dar solución a unas fuerzas derivadas del análisis dinámico de la estructura. Y esto es lo que nosotros, este proceso, es lo que nosotros conocemos como análisis modal espectral. Es lo que los códigos reconocen como tal. Ahora, ya teniendo esto un poco claro, entramos en cuál es la diferencia de Turquía y Marruecos con Japón y Chile.
Bueno, entre algunas cosas tenemos lo que es la solidez, actualización y cumplimientos de los códigos de diseño, por supuesto. No es secreto para nadie que, sobre todo, aquí en Latinoamérica, muchos códigos no se actualizan al mismo tiempo que se actualizan por lo menos los códigos norteamericanos, que están con un flujo de inversión constante y un flujo de investigación importante, y cada 3, 4 años están sacando códigos nuevos con investigaciones nuevas. Entonces, claro, ese atraso que a veces tenemos en los códigos nos lleva a no contemplar cosas o situaciones que en investigaciones ya se están contemplando. Entonces, por supuesto, entre esos códigos tenemos el ASC 7, tenemos las provisiones sísmicas del ISC 341, que ya vamos a ver un poco de esto. Tenemos también las evaluaciones sísmicas de y rehabilitación de edificaciones existentes del año 2023. No es lo mismo trabajar con un código del año 2023 que con un código del 2015. Las diferencias pueden ser sustanciales y, por supuesto, todo lo que es actualización también es importante. El manual de diseño sísmico del ISC, por ejemplo, que es una tremenda guía para este tema. Otra de las diferencias, por supuesto, y otra de las variables que inciden en esto, es la formación y actualización constante de los profesionales para formar criterios. O sea, saber por qué nosotros estamos haciendo una u otra cosa. Y sobre todo, yo no puedo pretender, vamos a decirlo, recién salido de la universidad, a pesar de que la educación universitaria haya sido excelente, haya sido muy buena, pero yo no puedo pretender salir de la universidad recién graduado y lanzarme un proyecto de un edificio de 18 niveles. No tengo todavía los conocimientos para poder, ni conocimiento ni experiencia, para poder abordar un proyecto de esto. ¿Cómo se obtiene eso? Estudio y formación. No, ahí no hay de otra. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a hacer cursos, empezamos a hacer diplomados, donde empezamos a hacer maestrías, doctorados, etcétera, 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 para poder siempre entrar un poco más en el arte de cómo es esto de diseñar edificaciones. Que pues, todos los días el ingeniero Edison, todos los días aprende algo nuevo, pero todos los días está estudiando otra cosa nueva relacionada a la ingeniería estructural. Igualmente uno cuando se le presenta proyectos, las cosas que no sabes cómo resolver son cosas que tú dices, bueno, tengo que sentarme a estudiar para poderla resolver. Yo no puedo dar una respuesta a una solución a ciegas. Entonces, esto es parte importante. Ahora, lo que puede llegar a ser bastante, pero bastante crítico, son los correctos procedimientos de construcción y cumplimiento del proyecto estructural. ¿Okay? Por ahí hay una frase muy famosa que las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan. Por supuesto, cuando yo voy a diseñar, yo estoy anticipando un comportamiento. Y eso es lo que me da la formación. Eso es lo que me da a mí el formarme, el actualizarme, el poder mejorar todos los días como profesional. Pero ya yo con ese conocimiento, con mi diseño, yo estoy anticipando una respuesta estructural. Yo estoy anticipando un desempeño de mi estructura, cómo se va a comportar ella durante tal o cual evento. Yo lo estoy anticipando. Sin embargo, por supuesto, si yo en alguna situación modelo una plancha base como empotrada y la detallo como vamos a decirlo, con 2 pernos, mira, el empotramiento definitivamente no va a ser perfecto. No voy a poder garantizar de que esa hipótesis de que yo estoy asumiendo que los desplazamientos laterales van a estar bastante restringidos por un empotramiento, no se va a cumplir por la flexibilidad de la plancha, o tengo que hacer una conexión muy rígida para poder precisamente garantizar esa hipótesis. Entonces, la ingeniería estructural tiene que ir, por supuesto, muy agarrada a la ingeniería de detalle y más aún tiene que hacerse cumplir durante la fase de ejecución. Entonces, esto es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Turquía y Marruecos? Deficiencias, cuando sumamos deficiencias del proyecto estructural, con deficiencias en la ingeniería de detalle, con deficiencias durante el proceso constructivo, con deficiencias de los materiales y deficiencia también en el cuidado y mantenimiento de la edificación, porque parece mentira que uno tenga que estar diciendo esto, pero sí, las edificaciones se mantienen y las edificaciones hay que darles un cuidado. Después de construidas, hay que seguirlas manteniendo para poder alargar su vida útil. Pero cuando tú combinas o haces una permutación entre cada una de estas variables que comenté, entonces es la combinación perfecta para que las cosas salgan mal. En muchas situaciones podemos tener también presentes, por ejemplo, que hubo alguna deficiencia muy particular en el proyecto estructural, claro que puede ser. También deficiencias durante la fase de construcción, a pesar de que el proyecto estructural era bastante sólido, sí puede ser, pero ya son casos que son realmente fortuitos o no son, cuando sacamos una estadística, no son el grueso de las fallas estructurales, no son el grueso de las fallas estructurales. Ahora sí, entramos un poquito en materia sobre lo que es la acción sísmica. En sistemas, la acción sísmica en sistemas estructurales, ¿cuál es la filosofía que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos acá una edificación, la sometemos a unas cargas laterales para tratar de simular la acción sísmica y esa edificación se va a ir desplazando y a medida que vamos aumentando estas fuerzas,
se van generando daños. Entonces, claro, si nosotros hiciéramos igual que en una cadena o en un cilindro de compresión o una barra traccionada, pudiéramos, cuando hacemos esos ensayos, nosotros hacemos lo que se llama la curva de tensión de formación, gráfico de esfuerzo de formación, lo que vamos a llamar. En las edificaciones podemos hacer exactamente lo mismo. A medida que vamos empujando poco a poco, podemos ir registrando los daños, esto de manera teórica, por ahí es donde sale, por ejemplo, la metodología del pushover y todo, algunas otras metodologías basadas en análisis no lineales, pero a lo que quiero ir es la capacidad de la estructura, cómo nosotros podemos ir registrando, a pesar de que yo esté diseñando para una cierta magnitud, cómo se va comportando mi estructura ante tal evento. Entonces, claro, fíjense que a pesar de que yo voy registrando daños, yo pierdo la linealidad, ok, está bien, pero no importa que yo pierda la linealidad del material, aquí lo dejé de perder en un punto, vamos a decirlo, bastante prematuro o bastante pronto, pero voy dañando y aún así puedo deformar. Fíjense que aquí tenemos deformación, podemos deformar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos de deformación son eslabones dúctiles, son eslabones que yo estoy diseñando muy cuidadosamente para que exista la ductilidad o que exista esa deformación más allá del rango elástico, que precisamente esa deformación es la que me va a dejar agarrar un poco más de carga y un poco más y un poco más, hasta, por supuesto, hasta cierto límite, pero me va a poder dejar que la estructura se deforme de manera segura y estable. Por otro lado, tenemos entonces aquellos daños que yo no quiero en una estructura. Por ejemplo, las columnas yo las tengo que proteger o un nodo estructural tiene que permanecer intacto durante cualquier tipo de acción. ¿Pero por qué? Porque son los que le dan estabilidad a mi edificación y la estabilidad y sobre todo integridad global. Que una edificación no se desplome ni siquiera parcialmente. Si yo de repente registro algún daño aquí en la viga, pero la columna me puede dar estabilidad todavía al sistema. Fíjense que esta viga está cedida, ya ha alcanzado ya ha sobrepasado su límite de cedencia, pero la viga se ve perfectamente estable, la columna está bien parada ahí, y ahí es donde vemos que la viga está funcionando como eslabón. Sin embargo, aquí el nodo, fíjense que se ha fracturado por acá, ya ha alcanzado tensión a pospandeo, falló por corte, existe distorsión del panel, todas las fallas que nosotros podemos encontrar, y esto se traduce en una grandísima deformación, y es como que si rompiéramos aquí la cadena por un eslabón que no puede deformarse, sino que simplemente al cargarlo un poco más de su capacidad, ¡plum!, explota y la cadena se rompe y entonces el eslabón dúctil no sirvió de nada. Entonces esos elementos hay que protegerlos y aquí está la diferencia, que cuando nosotros ensayamos esto versus esto, por poner un ejemplo, tenemos que, bueno, cuando yo empiezo a someter esto a carga cíclica, tenemos largos ciclos de deformación y sobre todo de forma muy estable, mientras que en el caso de conexiones frágiles, incluso en el caso del concreto, podemos ver que esos lazos de histéresis se estrechan y eso quiere decir, ok, mira, yo me deformo mucho, pero cuando empiezo a descargar, tengo que regresar, no puedo seguir, incluso tengo mucha disminución de carga. Cuando empiezo a descargar, todavía tengo pérdida de rigidez. Eso se traduce en inestabilidades. Esto, por supuesto, ahora sirve de base para lo que son los sistemas sísmicos. Tenemos varios sistemas sísmicos, porque realmente aquí se van a mostrar algunos, porque hay otro tema que quiero conversar, pero hay varios sistemas sísmicos. En esta oportunidad vamos a mostrar tres, que son los sistemas tradicionales. En este caso tenemos los pórticos especiales a momento, que consisten exclusivamente en vigas y columnas, en este caso en una dirección. No estamos, acuérdense que no estamos en concreto, estamos en acero. En estos pórticos, porque yo puedo tener combinación de sistemas, igual que en sistemas en sistemas duales de pórtico de concreto con muros, pero en este caso es muy marcado, en las tipologías en los sistemas estructurales de acero es muy marcado cuál es la dirección de los sistemas de pórticos especiales a momento, que tiene que ser así. Entonces, esto consiste en, tal cual como dicen, pórtico, vigas y columna. Entonces, la columna no puede fallar por razones obvias. La columna no puede fallar porque si no, la edificación pierde su estabilidad. Así de simple. Entonces, ¿quiénes son los responsables de poderse deformar un poco más allá de su límite de cedencia o de su capacidad de diseño? Ojo, capacidad de diseño no es representativo de la capacidad total que tiene un elemento. La capacidad de diseño es la que nosotros limitamos. Entonces, ¿quién es el encargado? Las vigas. Bueno, cuando viene una acción sísmica, cualquier pórtico que tú lo sometes a cargas laterales, aquí nosotros vemos cuáles son sus diagramas de momento y diagramas de cortante. Entonces yo trabajo diagramas diagrama de momento y diagrama de cortante. Y así es como trabaja un pórtico especial a momento, un pórtico a flexión, donde la mayor fuerza o todas las deformaciones se generan por flexión. Entonces, como en resistencia de materiales, análisis estructural, todo esto nos enseña que el 90% de las deformaciones se originan por la flexión, no por la fuerza axial, ni por cortante, no, es la flexión. Esto es un sistema que es bastante complicado de poder controlar el tema de las derivas. Cuando tenemos ya edificaciones altas, es complicado poder controlar derivas en un sistema como este si no se le da la rigidez adecuada. Pero ¿quiénes son los que se llevan casi que toda la responsabilidad de poder disipar la energía, de poderse deformar más allá de su capacidad? Las vigas. Entonces, donde nosotros vemos las rótulas plásticas a nivel de las vigas, mientras que en las columnas evitamos que se puedan generar rótulas plásticas. ¿Okay? Por supuesto, aquí en las bases se puede llegar a esperar que ocurra alguna rótula plástica, sin embargo, se cuida mucho de que eso no. Y para nosotros garantizar estas rótulas plásticas, debemos prever
o anticipar un comportamiento que sea adecuado para esto. Y esto lo hacemos mediante las conexiones. Mira, yo necesito una conexión que, por supuesto, las fuerzas que transfieran puedan ser resistidas por la columna y que tenga un modo de falla que la rótula plástica se quede antes de la columna, se genere previo a la columna. Entonces ahí es donde entra el ISC 358 de conexiones precalificadas, donde me dice, bueno, mira, tenemos la conexión de viga reducida, tenemos la conexión Emplate, tenemos la conexión Flange Plate, tenemos la conexión, la Constech, la Kaiser, que son patentadas, etcétera, etcétera. Tenemos los pórticos especiales arrostrados concéntricamente, que ya esto se parece más, para los que estén un poco más familiarizados con el tema del diseño en concreto, ya esto es la solución más parecida, no más parecida, pero es una solución análoga al diseño de muros de concreto, desde el punto de vista de rigidez. O sea, cuando yo quiero un control de rigidez efectivo o potente, yo puedo hacerlo a través de los pórticos analizados. ¿Por qué? Porque ahora la rigidez axial de las diagonales juega un papel importante que se transfieren a través de la columna y vamos a decirle, esto es una cercha vertical bastante potente para poder transmitir las cargas al sistema, directamente al sistema de cimentación. Entonces, ¿cómo trabaja un sistema de esto? Bueno, esencialmente por fuerza axial, en lo que es el sistema de diagonales, que son las que se van a llevar la mayor cantidad de fuerza posible y que las van a transferir primordialmente a las columnas. Sin embargo, en algunas situaciones, por ejemplo, como en esta, podemos tener desbalances de fuerza. Aquí nosotros podemos tener un desbalance de fuerza en las vigas, cosa que fuese sido distinta que yo haga aquí una riostre en X, que las fuerzas se pasan prácticamente de forma directa. ¿Ok? Y tenemos por acá cuál es la respuesta anticipada. ¿Cómo hace este sistema? Ok, mucha rótula plástica, disipación de energía, pero ¿cómo lo hacen estos tipos de sistemas? Bueno, cuando este es el desplazamiento, la diagonal traccionada empieza a ceder y básicamente estamos alcanzando la cedencia más allá, la plastificación más allá de la cedencia inicial. Mientras que la diagonal que se encuentra comprimida, ella empieza a pandear, porque cualquier elemento que esté comprimido va a pandear. Y el caso particular del acero es ese, que pandea, las cosas pandean. Así de simple, las cosas pandean. Entonces, cuando las comprimimos, ellas van a alcanzar esa inestabilidad y entra otro juego ahí, que es la resistencia por pandeo, pero ya eso es otra cosa. Pero cuando pandea, en nuestro caso, nosotros procuramos que sean pandeos flexionales, y el pandeo flexional entramos como en el caso de las vigas, genera rótula plástica, porque al flexionar la diagonal empieza a generar rótula plástica. Entonces tenemos mecanismo de disipación en la diagonal a compresión, a atracción, y tenemos un mecanismo de rótula plástica en la diagonal a compresión. ¿Por qué yo no puedo asumir? Y esas son cosas que se discuten también. ¿Por qué yo no puedo asumir que solamente trabajan las diagonales a atracción? Bueno, porque aquí podemos ver que en una dirección opuesta yo voy a necesitar prácticamente la misma rigidez de esta diagonal, y esta diagonal va a ser potente para poder resistir la acción sísmica. Por lo tanto, esta diagonal también va a tener que ser, entonces no tiene una rigidez despreciable. No tiene una rigidez especial. Entonces, cuando realmente empieza el sismo a hacer su efecto, esta diagonal se comprime y transmite fuerza. Entonces, esa es una de las cosas por lo cual el sistema, el ISC 341, ya, me disculpo. Esa es una de las cosas por las que el ISC 341 prohíbe en los sistemas sísmicos los elementos que solo trabajan a tracción. Tenemos, por otro lado, los pórticos especiales arrastrados excéntricamente, que son una combinación entre los pórticos especiales a momento con los pórticos concéntricos especiales, por supuesto. Solamente que aquí se deja una pequeña excentricidad para poder entrar en un gran rango de flexión el elemento que llamamos el eslabón. El link, lo podrán escuchar en alguna bibliografía. ¿Qué es lo que pasa? Que las fuerzas aquí son tan grandes que se origina la flexión, se origina un alto cortante y, por supuesto, en esta zona de alta demanda es donde yo estoy anticipando que ocurra la rótula plástica. En este caso, las diagonales no van a ocurrir, no va a ocurrir ni la cedencia ni el pandeo en las diagonales. Esos son estados límites que yo tengo que limitar a la resistencia de diseño. Pero aquí no, yo tengo que diseñar este eslabón para que sea ese elemento fusible, que sea más débil que todo el pórtico que él se conforma acá, que sea lo más débil, ese punto ahí particularmente sea el más débil para que precisamente ocurra esto. Por eso es que nos he mencionado anteriormente comportamiento anticipado. ¿Okay? Esto es un sistema bastante competente, ya que en contraste al anterior no depende precisamente de la inestabilidad por pandeo y combina la cedencia por flexión importante de el eslabón en un sistema que tiene muchísima rigidez. Ahora, todo esto, ¿cómo yo saco toda esa cuenta y hasta dónde llega el diseño tradicional? El diseño tradicional de una edificación, cuando nosotros empezamos a ver todo este diagrama, entonces nos vemos, pero mira, rótula plástica, entonces la rótula plástica, la edificación tiene que alcanzar un sismo para ver el desempeño. Sí, todo eso se puede hacer mediante un análisis no lineal, pero no es lo común en el diseño día a día. De hecho, no es lo común en el código. El código, como ya yo mencioné, aplicamos la metodología de análisis dinámico espectral para determinar una fuerza. Pero ¿cómo nosotros hacemos el análisis? Un análisis lineal elástico. Me disculpa. Un análisis lineal elástico. En ese análisis lineal elástico,
estamos perdiendo toda la no linealidad, por supuesto, o sea, estamos perdiendo de vista todo lo que tiene que ver con las rótulas plásticas. Entonces, aparte, nosotros tenemos que hacer ciertas verificaciones, pero entonces, ¿hasta dónde llega nuestro diseño? Bueno, mira, nosotros estamos diseñando para este sismo, para el BI que tenemos por acá, pero realmente nuestra edificación la estamos diseñando de manera elástica para que permanezca en rango elástico hasta este punto de aquí, el que dice BD. ¿Y cómo nosotros hacemos esa reducción? Bueno, a través del famoso factor de reducción de respuesta, que es un factor básicamente de desempeño que, bueno, los pórticos especiales a momento son pórticos que son bastante dúctiles porque tienen bastante deformación, entonces yo puedo permitir reducir bastante la fuerza sísmica de diseño, mientras que en sistemas más rígidos, donde se concentran muchas más fuerzas y de deformación más limitada, y que de repente no pueden desarrollar la misma utilidad que un sistema de pórticos especiales, entonces yo voy reduciendo ese factor de reducción de respuesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo me paro acá y todo lo demás miro para la izquierda o para la derecha, para donde sea, pero yo hasta aquí diseño yo, hago otras verificaciones aparte, pero toda esta parte del diseño yo lo delego. Así, tal cual como suena. Yo lo delego, pero ¿a qué lo delego? A los correctos criterios de detallado. Pues si yo estoy diseñando en un sistema de pórticos especiales a momento, en una zona de alta sismicidad, yo tengo que cumplir con la relación viga-columna, yo tengo que cumplir con la conexión precalificada, yo tengo que cumplir con los arrastramientos en las vigas, yo tengo que cumplir con una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con la resistencia, no, son requisitos de detallado para poder cumplir con los requisitos de resistencia de un comportamiento anticipado. Yo estoy anticipando, y me regreso para acá a una lámina, este comportamiento. Bueno, ¿cómo yo llego a este comportamiento? Con requisitos de detallado. Tengo que cumplir ciertos requisitos para poder garantizar ese comportamiento. Entonces, a medida de que yo no puedo cumplir o que simplemente no es viable en algunas situaciones cumplir con ello, entonces yo voy jugando con esto. Bueno, mira, de repente puedo tratar con un pórtico intermedio momento y tratar de reducir el factor para flexibilizar un poco los requisitos detallados, porque a menor ductilidad que yo vaya a disponer en el diseño, mayor fuerza tengo que yo utilizar. Entonces, aquí está este resumen. Mientras mayor en número es el valor de R, menor es la fuerza sísmica de diseño, o sea, hasta dónde mi estructura se va a comportar de forma elástica, mayor es la ductilidad que yo le debo proveer a mi estructura y mayor es la cantidad de daños dúctiles esperados. Por supuesto, mientras yo delego muy poco en el rango elástico y mucho en el rango inelástico, es porque se va a generar una cantidad de daños. Si yo reduzco el R, entonces estoy limitando esa cantidad de daño. Ahora, ¿qué pasa cuando, por supuesto, aquí tenemos una edificación que se ve que es tal cual, una edificación, tenemos aquí, no sé, 10, 15 pisos encima y queremos hacer ese mismo tratamiento a algo que, ojo, esto es literal como lo estipula el ASCE 7, Non-Building Structure, estructuras de no edificación o no edificables. Y con esto hay algo que yo quiero aclarar, porque este tipo de estructuras muchas veces no hay forma de cómo catalogarlas propiamente en uno o en otro sistema. A veces hay combinaciones bastante erráticas, sobre todo en proyectos industriales. Ya vamos a ver aquí unas cosas. El ASCE 7 en el capítulo 11 ofrece una definición de building, es cualquier estructura cuya intención sea de uso e incluye el resguardo de las personas. Mientras que en el mismo capítulo 15, en el mismo ASCE 7, pero en el capítulo 15, da la definición de no building. Aplica para estructuras sin ocupación y edificaciones cuyo uso primario sea el de encerrar equipo y maquinaria y sus ocupantes, o sea, si está ocupada, ¿okay?, estén encargados del mantenimiento, monitoreo de los equipos o maquinarias o de sus procesos. O sea, este tipo de edificaciones entra en un limbo. De hecho, el mismo código ASCE 7 nos dice a nosotros, mira, podemos entrar aquí o entrar del otro lado. O sea, podemos diseñar ya sea en este capítulo, el capítulo 12, en el caso de edificaciones, el capítulo 12 o en el capítulo 15, donde sea que la tipificación de mi estructura calce. Pero lo puedo hacer por cualquiera de estas vías. Ahora, ¿qué nos dice en la tabla 15 del código ASCE? Mira, yo puedo diseñar una estructura, un sistema estructural para edificación de pórticos concéntricos sin limitación de altura si yo utilizo con el ISC 360, si yo utilizo un R igual a 1.5. Es bastante fuerza, sí, es bastante fuerza. Pero estas son situaciones que, por supuesto, hay que ir evaluando con cada uno de los proyectos. Cuando vemos esto mismo para un pórtico ordinario, a un pórtico de momentos ordinario, de limitada utilidad, bueno, mira, si tú lo quieres hacer sin ningún tipo de limitación de altura, entonces, para no tener que cumplir con los requisitos detallados de la ISC 341, que a veces pueden ser bastante exigentes, entonces lo haces con un R igual a 1 y te vas solamente con el ISC 360. Entonces, claro, las edificaciones industriales muchas veces ni siquiera entran en estas categorías. Ni siquiera. A veces es complicado llegar a un consenso, pero lo importante de esto es poder tener un criterio de que fíjense cómo yo reduje un pórtico especial a momento, un R igual a 8 a un R igual a 1. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esta edificación se dañe en lo absoluto. Y
también puede darse el caso que yo puedo hacer la evaluación y la puedo justificar porque simplemente de repente una nave industrial como esta tiene tan poca masa, y ya lo vimos por arriba en las diapositivas, que la masa es importantísima para la acción sísmica. Si no hay masa, no hay fuerzas sísmicas importantes. Si no hay masa importante, no hay fuerzas sísmicas importantes que hay que evaluar. Entonces, ¿para qué yo tendría que diseñar una edificación con un sistema de pórticos especiales a momento con tantos requisitos de una edificación que probablemente ni siquiera lo requiere? Entonces, son cosas que hay que evaluar muy a detalle. Entre otras cosas que nosotros tenemos de estructuras que no son edificación y que por supuesto también es un problema catalogarlas en alguna parte, tenemos por ejemplo el análisis de correas transportadoras. Estos son proyectos que se han realizado, que he realizado a modo de evaluación estructural de comportamiento sísmico, y es un problema, son sistemas de utilidad bastante limitada. De hecho, esto que era para Chile, tenemos que el código limita el factor de reducción de respuesta, si mal no recuerdo, a 1 R igual a 2. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay sistema sísmico tipificable a excepción de las columnas. O sea, es complicado. Tenemos aquí otra correa transportadora donde cambian la base de los apoyos. Ahora son tridimensionales, ya no son planos. Tenemos acá una edificación industrial también bastante compleja, donde podemos ver que hay una discontinuidad del sistema de arrastramientos. Aquí tenemos una diagonal como para tratar de trancar la edificación en esta dirección, pero no lo tiene en la otra. Tenemos esta edificación montada sobre una base bastante robusta y maciza de concreto, entonces la orientación de las columnas no te daban para un sistema de pórticos a momentos, ni siquiera, o sea, no daba para esto. Entonces, repito, las instalaciones industriales muchas veces se escapan de lo que nosotros denominamos como edificaciones o un pórtico especial a momento particularmente. Por otro lado, tenemos ya edificaciones, por ejemplo, este es un negocio para restaurantes, donde tenemos un pórtico de cerchas. Esto ha sido sometido a la acción sísmica y tenemos aquí ciertos criterios. Mira, mediante la limitación de altura, yo puedo, para tratar de encontrar un equilibrio entre el detallado de la estructura y los materiales disponibles, entre otras variables, se pueden llegar a estos criterios como no a no edificaciones, ojo, sino de yo voy a limitar la ductilidad de esta estructura para diseñar un poco más en el rango elástico, para delegar un poco más en el rango elástico, cuando ya yo puedo ver definitivamente que no puedo controlar o no puedo garantizar ese comportamiento tan deseado de rótula plástica en algún sitio, o me es complicado. Por acá tenemos la evaluación estructural de un pórtico que es concéntrico en todas sus direcciones, pero fíjense, a pesar de que tiene un sistema mixto, porque en esta dirección también tiene pórticos a momento, pero fíjense que en uno de los pórticos, si mal recuerdo, es este de aquí atrás. Fíjense que la diferencia entre un pórtico concéntrico y un pórtico excéntrico, y esto era una edificación existente, la cual se le hizo la evaluación estructural, y fíjense cómo se evidencia un comportamiento en aquella situación no contemplado. Por aquí abrieron, vamos a decirlo, esta excentricidad para poder pasar aquí unos ductos, unas tuberías del equipo que cubría esto, y por supuesto generaba este comportamiento ante la acción sísmica. Pero fíjense que esto además tiene otra cosa interesante, que es un sistema de múltiples niveles. Esto tiene un solo nivel, pero tiene varios niveles de ardiostre. Esto también es algo que hay que considerar a nivel de fuerzas y que ha cambiado en los últimos códigos. Esto no estaba incluido, por lo menos no tan a detalle como está ahorita en la 22, en el ISC 341 del 22. Esto antes en la del 2010, esto estaba muy escueto con respecto a cómo se hacía el tratamiento de estos elementos multiniveles, pero que al final existe es un único nivel efectivo, sí. Por acá tenemos también el tema de las rehabilitaciones, las limitaciones de espacio. Y tenemos, vamos a decirlo, una nave industrial grandísima, que no es una nave industrial porque esto iba a ser esto es una terraza para un restaurante de un local existente, donde, bueno, aquí podemos ver que se hizo toda la estructura para poder cubrir el local, y por supuesto, que es lo que llama de aquí la atención, el tamaño de las columnas en comparación a la magnitud de la cercha. Entonces, por supuesto, es sumamente complicado poder garantizar acá el comportamiento de columna fuerte, viga débil. No existe, la cercha es mucho más potente que esa columna, estamos súper conscientes de esto. Entonces, en esa situación, ¿qué corresponde? Tener que limitar los daños, tener que hacer un control de daños a la hora del diseño. ¿Okay? Ahora, hay otro aspecto súper importante, y para esto me traigo por acá, cómo nosotros garantizamos ese control de daños. Ya esto lo mencionamos a través de las conexiones precalificadas, y por supuesto para ello podemos nosotros contar con herramientas como la idea estática para poder realizar estas evaluaciones, sobre todo que ya estos modelos de elementos finitos nos permite
hacer distintas evaluaciones. Fíjense que tenemos hasta resistencia al fuego, fatiga, resistencia de la unión, resistencia por capacidad. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente me permite, no solamente me permite poder, acá, fíjense que aquí me está dando unas advertencias con respecto a la simetría de los pernos para la conexión precalificada, o sea, él entiende, mira, esto es una conexión precalificada, hay que cumplir con ciertos requisitos geométricos, pero aquí tengo mi comportamiento anticipado. ¿Dónde quiero yo que se me origine la rótula plástica? Por supuesto, ¿qué es lo que me es indicativo esto de acá? Que mira, el ala de la columna no es suficiente para poder soportar las fuerzas que se le está transfiriendo de la conexión a la columna. Entonces, como la columna tiene que permanecer elástica durante el diseño o mediante el proceso de plastificación, corrijo ahí. La columna tiene que permanecer elástica durante el proceso de plastificación de la conexión. Y el eslabón débil, que en este caso es la viga, él entra en ciclo de carga y en lo que empieza a alcanzar la cedencia, ahora empieza a generar la rótula plástica. Y a medida que, por supuesto, genera la rótula plástica, le está diciendo más carga. Le dice a la estructura, lánceme más carga, yo puedo seguir desarrollando un poco más carga. Entonces, bueno, la columna va a tener que ser diseñada para aguantar esa carga que le puede, esa máxima carga que le puede transferir la viga a la columna. Entonces, en esa situación, ella tiene que permanecer elástica ante esa situación. Entonces, aquí es cuando nosotros regresamos a esta presentación. Déjenme buscarla. Cuando nosotros regresamos acá, bueno, yo estoy diseñando para que existan estas rótulas y que aunque existan estas rótulas, estos eslabones débiles permanezcan elásticos. O sea, toda esta curva de capacidad se genera únicamente, o esa es la filosofía, es lo que nosotros anticipamos que vaya a ocurrir, ocurra exclusivamente por el daño de las rótulas. Si de repente alguna columna alcanza un poco, llega a alcanzar un poco más allá de su resistencia, ok, por eso es que ante ese escenario nosotros lo diseñamos útil. Por si el evento es más grande de lo que nosotros estimamos de nuestro sismo de diseño, incluso en esa situación, la columna, que es el miembro estabilizador, tenga suficiente capacidad. ¿Ok? Cuando vamos ahora, eso lo podemos ver para otro tipo de conexión, por ejemplo, una conexión tipo flange plate, lo podemos correr. Podemos ver, ya, podemos observar que está ocurriendo o donde estábamos esperando que vaya a ocurrir la clasificación, efectivamente se está dando, que es en esta zona. Sin embargo, para esta conexión en particular, definitivamente esta plancha no es la ideal. Entonces nosotros pudiéramos aumentarle el espesor, si fuese necesario, aumentarla, vamos ahorita a exagerar, vamos a ponerla así simétrica. Por supuesto, esto es una conexión que demanda bastante. Para tres pernos hay que verle la cara. Vamos a correr aquí rápidamente. Podemos ver ahora sí cómo se va concentrando un poco más las tensiones acá y cómo hemos reducido aquí las deformaciones en los agujeros. Sin embargo, todavía es necesario o transmitir aún más las cargas a lo largo de la viga o aumentar el espesor de la plancha. Ya eso es algo que se hace precisamente tanto en la ingeniería estructural como en la parte de la ingeniería de detalle. ¿Por qué? Porque yo tengo que detallar esto tal cual para poder esperar este comportamiento. Este es el comportamiento que yo estoy esperando. Y por supuesto, este mismo tipo de evaluación nosotros lo podemos hacer para otro tipo de elementos. Por ejemplo, este de acá. Vamos a pagar por facilidad una de ellas. Vamos a aprender. Vámonos. Segundo. Aquí el diseño por capacidad. En el diseño por capacidad, asignamos el elemento disipativo. ¿Quién es el que va a disipar en una diagonal de atracción? Este elemento. Este es el elemento que alcanza la cedencia. Entonces, esto es un HA20. A este elemento le podemos incorporar una carga de 1000 kilonewton. ¿Ok? Una carga de 1000 kilonewton. Vamos a asignarle a la columna una de menos 1000. ¿Ok? Para que exista la compresión. Y vamos a correr.
Espera un segundo. Vamos a ver si no tarda mucho. El problema es que no lo podía, esto no lo puedo tener ya precargado porque cada vez que yo corro en otro modelo se desbloquea. Vamos a esperar unos segunditos nada más. A ver. Ahí. Ah, claro, pues está. Vamos a apagar aquí un segundo. Las verificaciones es lo importante. Ok. Vamos a... ¿Dónde era? Y pedimos acá la función. Aquí, a un 31% de carga, ya me está diciendo que en este punto ya está fallando por soldaduras o incluso la cedencia plástica aquí de los rizadores. Hay que aumentar los espesores, hay que hacer varias cosas, pero para una carga que les aseguro que no ha llegado a la capacidad del perfil, fíjense que ya aquí empezamos a tener ciertos problemas. Entonces hay que irnos mitigando y yo puedo hacer este proceso iterativo varias veces hasta ir corrigiendo cada una de esas incidencias, hasta que yo pueda, como les he repetido tanto, anticipar la plastificación de la diagonal. Ese es al final mi propósito con todo esto, poder garantizar un comportamiento tipificado, un comportamiento anticipado, deseable, dúctil, sobre todo dúctil y estable. Acuérdense que cada vez que nosotros hablamos de ductilidad, básicamente estamos haciendo analogía a lo que es la palabra también estabilidad. Entonces, bueno, eso era por los momentos lo que les quería enseñar. Espero que les haya sido de bastante provecho, que les haya sido en verdad bastante útil. Enson, ¿estás por ahí? Sí, por aquí ando. Muchísimas gracias, Sergio, por toda la Excelente. explicación, todo el detalle, todos los comentarios. De verdad, un millón de gracias por todo. Bueno, yo voy a, si puedes detener la presentación, Sergio, para yo compartir mi pantalla por acá, porfa, por favor. Voy para allá. ¿Dónde qué? Ya que no encuentro. Ajá, listo. Arriba, cuando si le das a pausarla, te aparece Ya, ya, automáticamente listo. listo. Perfecto. Ahora voy yo acá, un segundo, y creo que ya deberían ver mi lámina por acá. Bueno, para continuar con esta tertulia, el día de hoy relacionado con diseño de edificaciones industriales, el día de hoy Sergio ha hecho algunos comentarios interesantes con relación a lo que sería la filosofía de diseño sismo resistente, los requisitos de detallado y el comportamiento esperado. Obviamente por ahí vamos a empezar, ese es el primer punto de atención, nuestra superestructura. Y ahora quiero hacer algunos comentarios de la infraestructura, porque obviamente muchas veces, ¿no? El geotécnico, eso viene en el geotécnico, ¿verdad? El ingeniero estructural termina transformándose en un ingeniero de cimentaciones. Eso a veces a los geotécnicos les incomoda un poco que yo diga eso, pero realmente el ingeniero estructural tiene las cargas, tiene el dominio del área, conoce lo que está ocurriendo a nivel estructural y tiene que establecer una geometría que obviamente va consona con estudio técnico, pero las pautas para el dimensionado y diseño de la cimentación, realmente el 99,9% de las veces la atiende el ingeniero estructural. Entonces, bueno, muchas de las personas que pudiesen estar interesadas en participar en este programa de formación, la idea es que puedan llevarse también el cómo atender el diseño de la cimentación. Y sí, vamos a partir de una documentación de referencia. Aquí, para hacer un repaso rápido, menciono, por ejemplo, la AC722. ¿Y por qué? Oye, pero es que esto es para cargas. ¿Esto qué tiene que ver con cimentaciones? Bueno, es que desde la edición 2016, esta normativa da pautas para efectuar el diseño de la cimentación o validar el diseño técnico de la cimentación por lo que sería el RFD. Es decir, lo mismo que hacemos para diseñar los pilares, las vigas, las columnas, todo, esa misma filosofía, ese concepto de factorización de cargas comparados con resistencias nominales factorizadas y todo esto, este mismo esquema, se puede hacer en cimentaciones. Y la ACE da las pautas para hacerlo y en el programa hacemos una revisión de estos procedimientos de validación para que puedan, independientemente de que tengan un estudio técnico que dé algunos comentarios, el propio ingeniero estructural puede hacer sus respectivas validaciones. Como vamos a estar revisando estructuras de acero, tanto en la modalidad de naves industriales como edificios sismo resistentes, como los que presentaba hoy Sergio, también vamos a estar echando un vistazo a algunos requisitos del ACE 4123. Aquí hay unas recomendaciones interesantes que ya yo las tengo organizadas, sobre todo para aplicación de proyectos, porque muchas veces la persona ve este código y dice, no, pero es que esto es para evaluación sísmica, entonces esto realmente no me serviría para diseñar un edificio o algo así. No, realmente acá hay unas pautas para el área de cimentaciones que es interesante tomar en cuenta porque podemos utilizarlo en proyectos nuevos, pero además, cuando tenemos edificios existentes, siempre la cimentación es como un misterio, ¿no? Es como que, bueno, a ver qué hay allá abajo, muéstrame los planos, etcétera. Pero hay formas de identificar con la norma lo que sería la respuesta esperada de la cimentación e incluirlo en el modelo numérico, en el modelo de análisis. Entonces, ahí les haré algunos comentarios también. Hago referencia también a estas guías que son del Ministerio de Fomento de España, porque
esta información es gratuita, es de libre acceso, la pueden descargar. Y porque hay un tema que siempre me gusta revisar, porque hay gente que dice, no, es que yo vivo en esta región y yo no veo más ninguna otra norma. No, desde que estamos en la era de la globalización, y sí, tenemos documentos normativos locales y lineamientos locales para hacer cosas, estamos de acuerdo. Y si una norma local dice, este valor no puede exceder de 2, no podemos exceder de 2 y punto. Pero muchas veces no conseguimos el procedimiento de cálculo exacto que necesitamos para un proyecto en una normativa local. Entonces, la normativa internacional, tanto de cultura académica como de filosofía europea, nos puede dar pautas muy claras para dimensionado, verificación, aplicación de procedimientos, incluso para dominio de conceptos. Y estas guías, lo hago la aclaratoria porque sé que en la audiencia hay muchas personas del caso de la región americana que de repente no trabajan con este tipo de información, pero no, esta información es muy versátil porque aunque está basado en Eurocódigo, tiene conceptos sólidos de comportamientos técnicos, de diseños de cimentaciones, de bases de proyectos técnicos que son perfectamente extrapolables tanto a filosofía americana como a filosofía europea. Obviamente hay ciertos tópicos ya más relacionados con el Eurocódigo que no aplicarán para el caso americano, pero yo las utilizo a diario tanto para proyectos americanos como europeos porque es una excelente referencia para trabajar a nivel de cimentación. Si ya luego nos vamos a aspectos de diseño más locales, sí, obviamente está, por ejemplo, el documento básico, el SE de Cimentaciones de España, que sí, el de seguridad estructural, que obviamente nos da pautas muy claras para diseño de cimentaciones dentro del territorio español, con ciertos matices del Eurocódigo. Realmente no es lo mismo porque esto es CTE y esto es Eurocódigo, son dos cosas diferentes, pero como que el ingeniero que trabaja dentro del territorio español se puede mover para el área de edificaciones, se mueve mucho con esta edificación, y ya lo que son los proyectos de infraestructura, sí nos movemos obligatoriamente con Eurocódigo. Otros casos en Latinoamérica, bueno, obviamente hay un montón de normativas locales dependiendo de la región, pero bueno, siempre menciono el NCR, una norma muy completa y muy interesante para utilizar incluso fuera de Colombia, porque también da pautas muy claras para ciertos tópicos que son de interés común en Latinoamérica. Y ya finalmente hay que abordar un diseño estructural y en nuestro caso lo vamos a hacer a través del ACI 318. ¿Okay? Entonces, bueno, simplemente como repaso algunos conceptos de diseño de cimentaciones. Si nuestra estructura, ya en un seminario pasado estuvimos conversando sobre los apoyos, si eran articulados, empotrados, etcétera, y cuál era la mejor solución dependiendo de la configuración. Si nuestra estructura tuviese un apoyo articulado, bueno, no tendríamos componente a momento, tendríamos únicamente el horizontal y la vertical. Entonces un modelo como este funcionaría perfectamente, una cimentación trabajando únicamente a carga axial. Y dependiendo del tipo de suelo cambia el tipo de reacción del terreno, pero en la práctica la realidad es que no nos complicamos tanto con este modelo de respuesta de la tensión sobre el cimiento, sino que más bien trabajamos con una analogía más de tipo rectangular, y esto es un modelo que se utiliza hace muchos años con bastante éxito y desde el punto de vista práctico es algo que es aceptado por la comunidad ingenieril, ¿no? Ya luego, estas estructuras industriales tienen un gran detalle, y Sergio mencionaba algunos de estos aspectos en su presentación, y es que son estructuras que tienden a ser livianas, Hoy estuvimos más con el rollo sísmico, y cuando nos vamos más con el rollo sísmico, obviamente está la participación de la masa sísmica, pero en un seminario pasado estuvimos hablando también del caso de las estructuras donde gobierna la fuerza de viento, y hoy Sergio también hacía los comentarios relacionados con el que es un considerado como edificación y el que ya de repente no queda enmarcado allí porque es una estructura que tiene muchas aberturas, puede ser estilo pérgola, son más un esqueleto de acero, y esa estructura, sobre todo cuando trabajamos con cerramientos flexibles y todo esto, comienza a manifestarse como un sistema que viene a ser muy liviano, y al estar sometido al efecto de viento, obviamente comienza a generar momentos flectores importantes. Como las cargas axiales van a ser menores, ¿quién comienza a subir allí? La excentricidad de carga sobre el apoyo, sobre la cimentación. Por eso en el seminario pasado les hablaba de que esas estructuras con mucha excentricidad en la base, si consideramos apoyos perfectamente empotrados, claro, las cimentaciones dan enorme. Entonces muchas veces cuando ya comienza a aumentar la luz, puede ser conveniente irnos a apoyos articulados, pero eso va a implicar trabajar con más rigidez en la superestructura. Entonces, bueno, eso es lo que hay que equilibrar en el proceso de diseño. Bueno, vamos a conseguir de todos los textos de mecánica de suelo y de cimentaciones que cuando esta excentricidad están dentro del núcleo en compresión, dentro de B6, podemos hablar de una respuesta de tensiones máximas y mínimas en donde todo permanece a flexo compresión, como se observa acá, y con eso típicamente haríamos un diseño convencional donde es como que garantizamos una estabilidad contra una posible condición de volcamiento o de separación del cimiento del terreno. Sin embargo, cuando la excentricidad sale del núcleo en compresión, como este caso que tenemos acá, vamos a ver que esta zona donde ella busca despegarse, dependiendo del empotramiento que tenga la cimentación, incluso puede darse esas condiciones de levantamiento. Es interesante porque normativas como la AC7 también hace referencia a este aspecto y se permiten ciertos niveles de levantamiento ante acción sísmica que depende del método de diseño que estén utilizando, si trabajan con análisis dinámico o si trabajan con análisis estático. En líneas generales, tenemos que validar las condiciones de volcamiento, las condiciones de inestabilidad, pero que tengan en cuenta que cuando involucramos el aspecto sísmico pueden permitirse ciertas condiciones de levantamiento dependiendo del código que estén utilizando. Hay códigos locales que te dicen no, eso no está permitido acá, y hay otros que te dicen, mira, se permite un porcentaje de levantamiento, y es uno de los tópicos que revisamos acá porque las estructuras industriales pueden en efecto tener muchos problemas de excentricidad, sobre todo esta que está acá es de unas zapatas de una ampliación de una nave industrial, que es el primer proyecto que presentamos en este programa, porque este proyecto fue una obra muy grande donde nos tocó hacer el diseño, toda la ingeniería de detalle, la inspección y la gerencia de obra. Íbamos de la mano con el cliente y recopilamos muy buena información de lo que es la concepción de un proyecto industrial completo. Y por acá empezamos. De por sí este primer proyecto se los presento más desde el punto de vista de organización de equipos de trabajo, de gerencia y todo esto. Pero
Ahora mismo, hablando de cimentaciones, les mencioné el caso de las zapatas de lindero. Las zapatas de lindero, yo siempre las recuerdo porque creo que es uno de esos grandes problemas que uno se le presenta cuando empieza a trabajar, a hacer proyectos, porque ellas tienen un gran detalle y es que, claro, no tenemos espacio, porque una zapata de lindero, entonces no tenemos que ir hacia una sola dirección. Claro, cuando ustedes hacen el crecimiento de la zapata en esta dirección, sí, ustedes están buscando tener más área de contacto y en teoría ustedes dicen, bueno, pero es que no estoy modificando la excentricidad, porque la excentricidad es momento sobre carga axial. Sí, pero cuando tú aumentas la dirección de la zapata en horizontal, viéndolo acá sobre la pantalla, está cambiando la excentricidad geométrica, la están aumentando. Entonces esto es un problemón porque es como que nunca conseguimos la solución. Es un dolor de cabeza y uno no haya que hacer y ese Excel ya uno no haya que hacerle para que eso converja. Bueno, la solución está en la otra dirección. Ustedes fijan un ancho que les garantice una excentricidad geométrica que puedan controlar e incrementan la dirección perpendicular y tienen el área de contacto que necesitan y les garantizo que por allí les va a ir bien. A veces también me ha tocado jugar con las profundidades de desplante para el tema de tener peso sobre el terreno que compense un poco algunos movimientos de levantamiento. Ahí hay que tener cuidado con el control de compactación y del terreno encima de la cimentación. Y bueno, obviamente ya les daré luego unas recomendaciones de diseño cuando estén en este programa aquellos que se apunten, ¿no? Otro caso interesante, hoy Sergio mostraba estructuras arriostradas. ¿Qué pasa con las estructuras arriostradas? Que esto es un temazo, esto podemos hablar horas y horas de esto, porque ¿qué ocurre? Que cuando tengo una estructura arriostrada hay unas condiciones de diseño que yo tengo que garantizar en los arriostres, sean concéntricos o sean excéntricos. Y esas condiciones de diseño dependen de las capacidades de tales arriostres. Entonces estos elementos, por ejemplo, típicamente una filosofía de diseño de un sistema concéntrico es que el propio arriostre es un elemento fusible. Y es un elemento en el que vamos a tener unas capacidades máximas en tracción que dependen del grado de acero que estemos utilizando y de la sección transversal del elemento, pero en compresión vamos a tener vamos a estar jugando con requisitos de pandeo, vamos a tomar en cuenta las relaciones ancho-espesor y hay condiciones de post-pandeo que implican unas resistencias en compresión que no se parecen en nada a la máxima capacidad en tracción. Consecuencia, descompensación de fuerza, ya lo mostraba Sergio hoy acá, pero el gran detalle es que todas estas fuerzas obviamente se desarrollan siempre y cuando el apoyo sea rígido, garantice la rigidez para absorber esas componentes. Entonces la gran pregunta es, si yo tengo un arriostre llegando a una cimentación y necesito que se desarrolle esa máxima capacidad en tracción, la pregunta es, ¿cuál debe ser la capacidad de esa cimentación al levantamiento? Bueno, estos son temas que ustedes lo llevan a la práctica y el geotécnico les va a decir, bueno, mira, no sé, dime tú la capacidad, porque yo no lo sé. Entonces, claro, el ingeniero estructural debe dar las pautas de qué valores tengo que suministrar para literalmente controlar esa condición de levantamiento. Y para ello, primero hay un aspecto geotécnico que garantiza el ingeniero geotécnico, pero luego también hay aspectos estructurales. Fíjense que acá les dejo como referencia un artículo de la 6318, en donde prácticamente lo que nos dice el código es de instalar o colocar refuerzo de flexión en la parte superior de la zapata o de la losa o del elemento que esté transfiriendo fuerza, porque obviamente la respuesta esperada sería como esta que se ve acá, siempre y cuando ya garantice un determinado comportamiento técnico que depende de un proceso de diseño estructural con consideraciones sísmicas, como los que ha presentado hoy el profesor Sergio. Y yo últimamente, en los últimos años, he hecho referencia a este método porque cuando ustedes van a la literatura clásica, van a conseguir unos métodos de cálculo de capacidad última de cimentaciones que ya, esto está publicado en varios sitios, tienen muchas limitaciones con lo que asumen, con los criterios y todo esto. Entonces, aquí yo siempre muestro este método que me parece fenomenal y está publicado en lo que es la industria de cimentaciones para torres eléctricas y que son estructuras que sufren este problema de levantamiento, excentricidades, pues son estructuras muy livianas con mucha fuerza, tanto de volcamiento como de estabilidad, obviamente por viento o por cableado, si fuesen de alta tensión, etcétera. ¿Quiénes participan en la capacidad última? Bueno, la máxima resistencia a lo largo de esta superficie de corte, que sería ya cuando la zapata sale, puede darse una capacidad de succión acá abajo. Lo que ocurre es que por lo general no lo tomamos en cuenta, pero la succión es algo que incluso también se permanece un tiempo, pero luego se disipa, y luego el peso de todo lo que está sobre la cimentación, la propia cimentación y el terreno. Entonces todo eso me da una capacidad última y en estas guías de diseño hay curvas que me permiten modelar incluso el mecanismo de carga, desplazamiento ante el levantamiento. Entonces es una forma excelente de ir caracterizando este problema, incluso de poder hasta medir si realmente esa cimentación me conviene para una estructura arriostrada, para arriostres concéntricos, excéntricos, etcétera. ¿Okay? Y es un tema bien interesante porque si se conversa bien con el geotécnico, esto puede venir muy bien calibrado. Luego llegamos a un mundo que yo siempre indico, siempre menciono que estamos siempre pendientes de la capacidad portante, que si la capacidad portante, que si el factor de seguridad, y eso es siempre lo que nos preocupa. Y sí, obviamente tenemos que partir de criterios de resistencia, siempre buscamos garantizar una resistencia, una capacidad, estamos de acuerdo. Pero realmente el gran problema de muchas estructuras, o de la gran mayoría de las estructuras, y esto está también documentado por varios autores, es su comportamiento desde el punto de vista de rigidez. Entonces, ¿cuál es el gran problema? La puerta que no cierra, la grieta que de repente comenzó a aparecer en los pasillos, las ventanas que comienzan a cerrar mal, o los ruidos extraños, deformaciones en la losa que no indican que el edificio o la estructura va a colapsar, pero que hay como un problema de confort ahí. ¿De dónde viene esto? De los asientos.
del control de asiento. Entonces, esta gráfica de la Federal Highway yo la muestro siempre porque me parece ideal, primero que es una fuente muy sólida, me parece ideal para que se logre identificar de que cuando estamos con cimentaciones por debajo de 1,60 m, 1,80 m, sí, esa es la típica cimentación que diseñamos típicamente por mecanismos de falla por corte, basados en los modelos clásicos de Terzaghi que conseguimos por ahí en los textos de geotecnia. Pero cuando ya estamos por encima de 1,80 m, 1,90 m, del lado de una cimentación, comienza a gobernar el control de los asientos. O sea que ya esa cimentación, lo más importante es que su capacidad está dada por asientos. Si yo fijo, por ejemplo, un valor de asiento de 1 pulgada, de 25 milímetros, me voy a dar cuenta que para poder cumplir con ese requisito ya voy a tener una dimensión de zapata que pueda cumplir con ese requisito de rigidez como tal. Y ya el factor de seguridad va a quedar en un segundo orden, va a quedar en un segundo plano. Entonces, una de las cosas que siempre es importante destacar, esto no es un programa de formación de geotecnia, pero una de las cosas que enseñamos acá es cómo comunicarnos con el geotécnico, porque si estamos en la posición del ingeniero estructural, yo tengo que saber también cómo pedir información. Y una de las cosas es que yo tengo que identificar mi estructura. Es una estructura rígida, entonces muy probablemente estoy trabajando con unos controles de distorsión exigentes, unos 700, como aparece acá en el CT de España, por ejemplo, o edificaciones con muros de acabado susceptibles de dañarse con asientos. Bueno, fíjense, L/1000 según la NSR de Colombia. Y cada norma puede tener variaciones en los valores. Entonces, esos son los números que hay que reportar al geotécnico, porque el geotécnico por lo general va a estimar un valor máximo de asiento y listo, si es que lo estima, porque para eso tiene que tener las cargas también. Si no le damos las cargas, entonces el hombre tampoco tiene cómo estimar el asiento. Pero si le damos la información, él de repente nos va a dar un valor máximo. Pero no, yo necesito que tú sepas que tengo una estructura rígida y que tengo una separación entre apoyos, porque cuando yo divido el asiento diferencial entre la separación entre apoyos, tengo lo que se conoce como la distorsión angular. Y la distorsión angular son valores que me controla la normativa dependiendo de la rigidez de las estructuras con las que estoy trabajando. Ya las estructuras más flexibles, las estructuras más de tipo isostático o aquellas estructuras que son de acero, con cerramiento flexible, etcétera, ya manejan unas tolerancias mayores. En la práctica, un valor muy típico utilizado es L/500. L/500 es un número que se usa muchísimo para control cuando no hay mayor información, pero que sí, que tengamos en cuenta que cuando es más flexible, obviamente en esta tabla nos movemos hacia abajo y en esta tabla nos movemos hacia arriba, y esto va a depender obviamente de lo que diga el código local. Para luego de garantizar todo eso, entrar al diseño estructural y ver qué nos dice la 6318. Y lo primero que hay que destacar acá es que hace unos años, esto lo escuchaba yo mucho en la práctica, bueno, es que esa es la cimentación, y la cimentación, bueno, eso está el suelo ahí conteniendo todo, no. Ya las normas desde hace más de 10 años han dejado muy claro que realmente las cimentaciones forman parte del sistema resistente a sismo. Ya cuando vamos a la clasificación estructural en función de las categorías de diseño sísmico, hay que tomar esa categoría de diseño sísmico para dimensionar y diseñar estructuralmente la cimentación, porque la cimentación es el mecanismo de transferencia de carga de la estructura al terreno y viceversa. Si nos vamos un poco más allá y hablamos de evidenciar el mecanismo de interacción sobre la estructura, y por lo tanto esas cimentaciones tienen que diseñarse con requisitos sísmicos. Fíjense que acá el código en el capítulo 13 ya nos dice que si esa cimentación forma parte del sistema resistente a sismo, una estructura con categoría de diseño sísmico C, D, E o F, automáticamente cae en lo que dice el artículo 18.13. Y el artículo 18.13 incluso ya nos dice que la reparación de una cimentación puede ser extremadamente difícil, costosa, un dolor de cabeza enorme, y que realmente puede ser deseable que los elementos de la cimentación permanezcan esencialmente elásticos durante movimientos fuertes del terreno. Y por eso, cuando ustedes van a códigos como la AC7, de la 16 en adelante, o cualquier otro código de referencia basado en la misma filosofía, van a conseguir que hay combinaciones que incorporan factores de magnificación para el diseño de la cimentación. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo ya con lo que dicen los códigos actualmente. O sea que la cimentación es un componente que tiene el mismo peso de una región protegida o de un elemento protegido de la superestructura y que aplica todo el peso de la ley. Problema en la práctica: el divorcio entre el ingeniero técnico y el ingeniero estructural, que parece que empiezan a hablar y como que no se entiende nadie, y este dice una cosa y este no lo entiende y viceversa, y eso es lo que hace que entonces los diseños todavía no estén muy cónsonos con lo que establece la normativa. Entonces, una de las cosas que en todos nuestros programas, me atrevo a decir, siempre destacamos es ese vínculo, esa unión entre ambos profesionales. Les decía al comienzo del seminario que uno de los tópicos que abordamos acá también tiene que ver con el diseño de los pisos de pavimento, con lo que sería todas las losas de piso para la edificación industrial como tal, porque en el estudio técnico van a aparecer algunas recomendaciones, algunos valores, insisto, dependiendo de la información que le han entregado al geotécnico, pero siempre surgen preguntas que dedicamos un par de sesiones con mucho detalle a esto, como por ejemplo el tema de las vigas de Riostra. Si usted tiene una estructura con mucha longitud y ponen una viga de Riostra de 25 por 25, eso es como una liga, ¿no? Como algo que está allí, pero eso no tiene capacidad sobre el momento. Si yo uno este apoyo y 30 metros para acá tengo este apoyo, una nave industrial, y tengo una viga de 25 por 25, eso no hay nada allí, ahí no hay nada de rigidez. Yo tendría que garantizar una rigidez enorme para poder unir dos puntos separados 30 metros y que ellos se muevan al unísono. Pero obviamente eso no es viable constructivamente. Entonces, allí viene el tema de que muy probablemente esa cimentación tenga que diseñarse para absorber todas las componentes que bajan de la superestructura, y la viga Riostra tendría un efecto más de amarre. Pero dependiendo del tipo de material que tengamos acá, puede requerirse
alguna técnica de mejoramiento, compactación de sitio, sustitución de material. En otros casos, incluso esa viga puede hundirse incluso por la transferencia de carga en la losa al terreno pudiera hundirse. Entonces, en ese caso, podemos jugar un poco con el concepto de los durmientes o estos soportes intermedios que aplicamos sobre la viga. Y ya luego la propia losa uno pudiera decir, bueno, el apoyo de las vigas de riostra, sí, es una solución, pero habría que ver si esa losa, entonces, qué tipo de carga va a estar sometida. ¿Es carga móvil? ¿Es carga de apoyos de rack? ¿Son cargas puntuales? Entonces, dependiendo de cada caso, va a haber un tratamiento diferente sobre la losa, que puede terminar siendo una losa estructural con acero de refuerzo completo, o puede ser una losa con una mínima cantidad de acero, casi nada, porque simplemente garantizamos una superficie de contacto tal que lo que gobierna es la condición de compresión sobre el terreno. Y allí vamos a ver entonces unos ejemplos dados en el ACI 360, que es una guía de diseño de losa sobre terreno y que es una referencia para el caso de pisos industriales, en el que se basa en el método de la PCA. Este método está detallado, está paso a paso. De verdad que eso me tomó un buen tiempo prepararlo porque ya yo anteriormente trabajaba con la PCA y con la ASTO para diseño de pavimento rígido, pero cuando me tocó trabajar con la 6360 que combinaba aspectos de la PCA, claro, tuve que combinar como que cosas de diferentes mundos y preparamos acá un material bien interesante en donde en líneas generales atendemos primero el tema del suelo, donde nos apoyamos, es lo primero que atendemos. El tráfico son montacargas, equipos móviles, racks de almacenamiento, cargas puntuales lineales distribuidas por operación, almacenamiento, etcétera, y el hormigón. Entonces, todos estos aspectos están explicados al detalle y luego hay unos ejemplos de cálculo para llegar a los espesores. Y mucha de esta filosofía incluso proviene de las normativas para aeropuertos. Yo recuerdo que la primera vez que me tocó diseñar un pavimento industrial de esto bastante carga fue con una norma de aeropuertos, derivado de un método tal cual de la PCA. Recuerdo que la primera vez fue un profesor que había participado en el desarrollo del método, un profesor que le tengo mucha estima. Y luego esto estaba muy disperso, pero luego esto se organizó mejor en una guía de diseño de la PCA y ya luego la CI 360 enlazó todo y está fenomenal, porque ya a partir de toda esta experiencia y todos estos proyectos que hemos participado pudimos organizar un material bien interesante para diseño de este componente de la estructura industrial. ¿Qué consideraciones generales debemos tener acá? Bueno, que realmente yo tengo que saber lo que va allí. Si son racks, si son cargas puntuales, si son almacenamiento, incluso será que es de refrigeración, un área de refrigeración o de congelación, y allí hay un tratamiento específico en la losa que lo revisamos en un seminario anterior, donde les di las pautas para el diseño de estos componentes de refrigeración y congelación, que el diseño cambia totalmente. Importantísimo el mejoramiento por compactación del terreno. Y acá todo lo que es control de compactación, yo siempre destaco que es clave para garantizar el éxito de la losa de pavimento, para poder reducir las cuantías de acero. Obviamente algo que se deforma, necesito acero para controlar esfuerzos de flexión. Si tengo una superficie adecuadamente compactada, bien controlada, con control de presencia de finos, evitando la plasticidad del terreno, utilizando el equipo de compactación adecuada, controlando los valores que me indica la curva de compactación. Si tengo todo eso, créanme que les va a ir muy bien con el sistema de piso desde el punto de vista de transferencia de carga. Esto es clave, clave. Siempre digo que un material bien compactado, ustedes deberían poder pasar la mano y no se deberían ensuciar. Y eso era casi que uno ve un material bien compactado. Cuando termina de pasar la vibro, que ya estamos chequeando la última capa, validando todo, ustedes pasan la mano y casi que eso debería quedar limpio. No debería haber sucio en los dedos, tal cual. Es una compactación bien hecha. Y en función de eso, ya después que eso está garantizado, ahora viene la losa. Y ahí hay un montón de problemas que tienen que ver con el agrietamiento, porque si quisiésemos vaciar una losa, pedir un montón de camiones de hormigón y empezar a vaciar esto, pero no. Realmente allí vamos a tener un gran problema, que es el agrietamiento por retracción, y para ello quien nos puede ayudar a solventar el problema es acero de refuerzo, si tuviésemos, pero obviamente ese es el que queremos minimizar, o el uso de las juntas. Entonces vamos a ver también que en el área de juntas también hay un mundo bien interesante, bien particular, porque podemos trabajar con juntas de contracción, en donde prácticamente yo estoy creando un plano débil en el concreto, en el hormigón, para ubicar o regular la aparición de las grietas como tal, pero también puedo tener juntas de expansión o aislamiento, por ejemplo, una estructura que tiene en la parte central almacenamiento fuerte o incluso área de refrigeración o refrigeración con almacenamiento, es una zona que se comporta diferente a la zona donde llega el propio esqueleto de la estructura. Entonces ahí siempre hay asientos diferenciales, siempre van a existir, pero el nivel de carga central es diferente al lateral. Solución para esos casos, juntas de expansión o aislamiento entre ambos componentes, y con eso regulamos el mecanismo de transferencia de carga. Ya luego viene un tema que son los asientos diferenciales que habría que controlar entre uno y otro, y ahí obviamente hay que hacer análisis de deformación. Pero ya con establecer un sistema de juntas que me permita aislar los comportamientos que no son equivalentes, ya tenemos una ganancia enorme. Y luego están las juntas de construcción, que siempre es un tema interesante, porque yo siempre digo, las juntas de construcción son las que aparecen en el teléfono. Y dice, ¿cómo es eso? Bueno, porque eso es cuando te llaman y te dicen, mira, tengo que suspender el vaciado el viernes a las 4 de la tarde y no sé dónde tengo que llegar. Entonces, bueno, siempre en el plano de detalle es bueno dar algunas recomendaciones generales de junta de construcción, pero esperen que siempre nos llamen el viernes en la tarde, porque hay que suspender el vaciado a un determinado punto, hay que decir dónde se debería suspender ese vacío, y eso lo dicta la ubicación de la junta de construcción. Y acá, simplemente como referencia, les muestro algunas imágenes de este código de la CI 360 de losa sobre terreno que estaremos utilizando y que se han utilizado en algunos proyectos, y allí les daré las referencias y las recomendaciones de cada uno de ellos. Y acá incluso les hago referencia de unos
unas losas rígidas de un proyecto que terminó siendo un proyecto industrial muy grande y luego se transformó en una investigación que también les presento alguna información de ese proyecto, porque el paso de carga era importante, pero además había un problema en el propio terreno, que era un problema ya de tipo geológico, es decir, no tenía solución, era algo que había que vivir con ello, y establecimos un sistema de cimentación, que incluso fue parte de un paper que se publicó para este caso, tanto que la estructura fuese liviana o flexible, como para el caso de estructuras pesadas. Entonces, alguna de las cosas que se referencia acá y que se explica con mucho detalle acá es, por ejemplo, el uso de los pasadores o dovelas. Este elemento se diseña dependiendo de si es un montacarga que va a circular, pero cuál es la carga, es de 3 toneladas, de 4 toneladas, de 5 toneladas, y dependiendo del espesor, del nivel de carga y del tipo de terreno, hay unas pautas para fijar estos pasadores y para establecer la ingeniería de detalle correspondiente. Fíjense que aquí en la 6360 nos hace referencia a esto, y esto es de este proyecto que les menciono, que ya luego estaremos revisando más detalle. Fíjense esta junta en forma de como un se me fue el nombre, bueno, este polígono que vemos acá, fíjense que es una junta de aislamiento, ¿no? Pues claro, está la losa con el funcionamiento independiente al esqueleto y obviamente estamos creando esa independencia entre el comportamiento de la superestructura y el resto del área donde estamos aplicando las condiciones de carga. ¿Okay? Bueno, adicionalmente, quería mencionarles que cuando estábamos acá hablando un poco de zapatas, de cimentaciones, hay una sesión donde revisamos algunas aplicaciones de tipo geotécnico. En este programa de formación no nos vamos a diseño geotécnico porque aquí lo que simplemente explicamos es qué debo yo pedir al geotécnico. Pero como a mí no me gusta nunca dejar la geotecnia de un lado, a mí siempre me gusta partir de modelos como este, que es un modelo desarrollado en la herramienta Geo5, que está fenomenal para diseño de cualquier tipo de cimentación o elementos de contención, en donde explicamos un poco qué haría el ingeniero geotécnico para entender por qué le tenemos que dar la información que hay que darle y para entender también por qué él suministra la información como la suministra, de manera que podamos mejorar esa comunicación entre ambos profesionales. Entonces, fíjense que acá está una zapata que, bueno, tiene unas características, unas profundidades de desplantes, unas dimensiones establecidas y unas condiciones de carga para verificación geotécnica, para chequeo de asientos y para diseño estructural. Y fíjense que acá al final vamos a tener un proceso de diseño geotécnico donde una herramienta como esta se enfoca en el diseño geotécnico como tal. Fíjense que acá hay una verificación de la capacidad portante de la cimentación en función de una tensión de contacto y nos reporta un factor de seguridad. Dice, mira, factor de seguridad 4 respecto a 3. Sí, obviamente siempre vamos a partir de allí, de verificar un factor de seguridad, pero eso no será lo más importante en la mayoría de los casos, porque si yo me voy ahora acá al asiento, bueno, yo tengo que esa cimentación para el nivel de carga de servicio se asienta aproximadamente 20 milímetros. Entonces ahora hay que ver si esos 20 milímetros están bien, porque de repente si ellos están totalmente independizados de la parte central de la nave, alguien puede decir, no, mira, es una estructura flexible, con cerramiento flexible, un esqueleto, sin problema, no hay problema. Ah, pero si está conectado la losa central con el resto por consideraciones de proyecto, estos 20 milímetros pueden ser un problema. Entonces, de repente habría que ver dónde están ubicadas esas juntas de expansión, esos aislamientos. Estas son las cosas que hay que analizar. Pero otro aspecto interesante, que una herramienta como esta nos puede dar un armado inicial. ¿Por qué digo armado inicial? Bueno, porque el ingeniero estructural ahora está más acostumbrado a herramientas de diseño estructural, que obviamente da un detalle estructural completo, pero es que esta es una herramienta de diseño geotécnico. Entonces, aquí hay un planteamiento inicial que a mí me gusta porque tenemos un punto de partida para luego ir a una herramienta de diseño estructural, pero también al propio geotécnico le sirve como referencia según los datos que ha recibido del ingeniero estructural. Un aspecto interesante es que si yo tengo acá la tensión de contacto, que está alrededor de 100 kilopascales, y tengo el asiento que está alrededor de 20 milímetros, bueno, ya tengo el coeficiente de balasto, ya está, ya tengo el valor que necesito para irme a una herramienta como SAFE, y en este programa vamos a conseguir varios procedimientos de análisis con SAFE. Vamos a ver el caso con solo carga axial, el caso con momento, cuando la excentricidad está por debajo de B sexto, cuando está por encima de B sexto, esas condiciones de levantamiento. ¿Y qué es lo primero que nos va a pedir una herramienta como esta? Bueno, lo primero que nos va a pedir es el coeficiente de balasto, este número que tenemos acá. ¿Y este número de dónde proviene? Del diseño geotécnico, y por eso es interesante entender lo que está ocurriendo acá antes de irme a una herramienta como el SAFE. Y luego que me voy al SAFE, entonces yo digo, por ejemplo, bueno, mira, lo primero que deberíamos chequear es la presión de contacto sobre el terreno. Entonces yo debería validar que estos números que estoy obteniendo acá, estos valores, que fíjense, los máximos están alrededor de 90 kilonewton por metro cuadrado, bueno, tienen que ser cónsonos con las tensiones máximas de contacto que me va a dar el geotécnico, porque obviamente estoy utilizando un coeficiente de rigidez que proviene de una lógica geotécnica. Y luego que he garantizado eso, ustedes ya pueden decir, bueno, mira, vamos a revisar, por ejemplo, las deformaciones de servicio. Y vamos a ver qué obtenemos acá. Y bueno, aquí tenemos deformaciones en el orden de cuánto, de 18, de repente está por acá un poco más, sí, 18 milímetros más o menos. Bueno, ¿qué decía el diseño técnico? Que el asiento esperado era cuánto, 20 milímetros. Perfecto. Hay sintonía entre lo que estamos haciendo acá a nivel de diseño estructural con el diseño técnico. Ya luego, el ingeniero estructural, bueno, aplicará su procedimiento de diseño estructural. Y aquí, bueno, simplemente yo he utilizado una configuración de armado que me cumple ya con todo lo que estoy fijando acá. Fíjense, aquí estoy trabajando con barras número 5, espaciadas cada 10 centímetros, y me funciona bastante bien. Ya luego vendrá el proceso de refinamiento y todo esto, y ya incluso con esta herramienta pueden pedir, por ejemplo, no sé, el detallado, y bueno, pueden pedir ya lo que sería el armado como tal. Ya obviamente esto lo vemos a mucho más detalle cuando estemos allí en el programa. Pero hay una
una conexión entre lo que es el proceso de diseño técnico y lo que es el proceso de validación estructural. Y ya luego, si comparan, muy probablemente si comparan el enfoque de armado que han utilizado acá con el que les arroja Geo5, van a conseguir diferencias porque, claro, esto es una herramienta de diseño técnico, asume una condición de soporte rígido, pero ustedes obtuvieron los parámetros de rigidez de esta herramienta, se la trajeron a SAFe, y con esos parámetros de rigidez ya revisamos lo que era la presión de contacto y la deformación. Y ahora sí, ahora ustedes pueden pedir todo su detallado y pueden incluso revisar el armado. Y este armado obviamente va a tener diferencias respecto a lo que estaba planteado originalmente a nivel geotécnico, pero hay una consonancia entre el diseño geotécnico y el diseño estructural, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, señores, eso es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Como siempre, nosotros agotándolos. De verdad, un gusto tenerlos por acá. De verdad que muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Esto que hemos estado revisando acá conjuntamente el profesor Sergio Valle y mi persona forma parte de este programa de formación en diseño y construcción de naves industriales que inicia el próximo 2 de abril. Un programa que tiene una duración de 3 meses. Un programa que vamos a trabajar con SAP 2000, ETAPS, Midagen, CIPE 3D, IDE Estática, CIPE Connect, Geo5, SAFe, Mascat. Todas estas herramientas las vamos a estar utilizando obviamente en diferentes enfoques, en diferentes procedimientos de análisis. Vamos a estar trabajando principalmente con normativa americana. Hay algunas referencias que se van a hacer en algunos puntos de la normativa europea, pero realmente la columna vertebral de este programa es normativa americana, desde la AC7 para manejo de cargas y filosofías de diseño y tratamiento de combinaciones de efectos y obviamente viento, sismo y todo esto, y ya luego los documentos derivados de la ISC, tanto para el diseño convencional de estructuras de acero como la 360, los requisitos de diseño sísmico dados por la 341, conexiones precalificadas dadas por la 358 y elementos de hormigón, principalmente en este caso los elementos de cimentación por AC 318. Vamos a trabajar con muchas guías de diseño de la ISC porque hay ciertos puntos interesantes que se abordan con guías de diseño, como por ejemplo las planchas base. Hay una guía de diseño muy conocida de la ISC para lo que es el diseño de las planchas base y también para otros componentes de la estructura industrial. Vamos a ver qué tenemos por acá. Muy bien, vamos a ver, consulta por acá Luis. Al momento de realizar un pórtico en SAP 2000 o ETAPS conformado por columnas, vigas tipo cercha, liberar las diagonales y verticales a momentos, generan problemas de inestabilidad de la estructura, provocando que sea una estructura súper flexible y generando periodos altos. ¿Cómo se soluciona ese problema? Es un tanteo. Eso es un tanteo. Esto nos pasa muchísimo. Esto pasa mucho tal cual con las celosías porque tienes que tener en cuenta que los software trabajan con un modelo numérico. Esto es un modelo matemático. Desde el punto de vista constructivo hay ciertas distancias y ciertos detalles que sí garantizan la estabilidad que el software a primera vista no entiende. Entonces vienen temas de jugar con los releases, jugar con las condiciones de rigidez para que esto sea estable numéricamente y que luego tú transformes esto en un plano de detalle. Hay una sesión acá en este programa donde comparamos las respuestas de los sistemas tipo pórtico con celosía y uno de los tópicos que se aborda es tal cual el que tú comentas, Luis, porque es de muchísimo interés esto que mencionas acá. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Muy bien, aquí comenta Manuel. Para este tipo de edificaciones, que las superficies son considerables, ¿cómo debe considerarse la flexibilidad del suelo y su impacto restaurado o no restaurar zapata? Bueno, es que ese es el tema, que dependiendo de la data geotécnica, dependiendo de las longitudes, ahí vamos a ver que tal vez el sistema de arrastramiento no va a ser el más efectivo desde el punto de vista de flexión, puede ser efectivo desde el punto de vista de arrastramiento lateral por tracción, que puede funcionar bien, pero la cimentación por sí sola muy probablemente tenga la responsabilidad sobre las componentes axiales horizontales y de volcamiento. Y la zapata realmente es un elemento de arriostre perimetral, donde la losa va a tener en cuenta lo que hagamos al terreno, que es tal cual lo que mencionaba hace un momento. ¿Okay? Muy bien. Consulta por acá Luz Méndez. ¿Se van a analizar los corredores de tuberías, los pipe rack? No, no está contemplado un tópico de pipe rack por acá. Lamentablemente no. Muy bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver. Víctor consulta por acá. Normalmente las secciones para naves industriales se diseñan con secciones tipo W. ¿Cuál es la limitante para utilizar secciones HSS, circulares, cuadrados, rectangulares? No, realmente las relaciones ancho-espesor, si estamos trabajando con requisitos de diseño sísmico y listo, pero tú puedes tener perfectamente sistemas de viga-columna con tubulares sin mayor problema. Y si es una estructura donde el criterio sísmico es importante, obviamente tienes que cumplir con o suministrar elementos tubulares que cumplan con las relaciones ancho-espesor que establezca el código, el ISC, y ya luego si vas a utilizarlo como sistemas de arrastramiento, igual hay unos requisitos de ductilidad que te exige el ISC, que son los que tienes que garantizar como tal. ¿Okay? Pero es un tema ya de ubicarnos desde el punto de vista de requisito sísmico y listo. De resto es perfectamente válido. ¿Okay? Muy bien, Víctor, por acá consulta. ¿Qué me puede recomendar para el diseño de pilotes? Empieza por el Brajadas. Siempre empiecen por el Brajadas. Es una excelente referencia, una excelente bibliografía para el área de cimentaciones y ya luego de ahí en adelante sí pueden ir otras cosas. Pero el Brajadas, yo creo que todos deberíamos tener uno en nuestra biblioteca. ¿Okay? De verdad que es excelente para cualquier tipo de cimentación como tal. ¿Eh? Consulta por acá, Rafael. ¿En el curso se verá algo de interacción sobre estructura? No, no es un curso de interacción sobre estructura, pero sí vamos a ver el tratamiento del coeficiente de balasto en la zapata, que proviene del diseño geotécnico que les mencioné hace un momento, para que esa zapata se diseñe a nivel estructural consona con lo que está asumiendo el ingeniero geotécnico. Esos son tópicos de interacción sobre estructura, pero es más desde el punto de vista estática. Pero aquí no vamos a ver de interacción sobre estructura dinámica ni nada de esto. Ya eso es otro programa de formación que sale en la segunda parte del año. Estén atentos a la información si fuese de su interés y allí sí abordamos eso a mayor detalle. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver.
Vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a ver, bueno, por acá saludan algunos, nos preguntan sobre la grabación, si la grabación del seminario tendrán acceso en los próximos días, van a recibir el feedback del sistema y del equipo que está ahora detrás de las cámaras atendiéndolos y allí van a tener ya la información para poder acceder a la grabación, el contenido de hoy, que yo sé que estamos en plenas horas laborables y tenemos ya más de 2 horas conectados por acá y sí van a tener acceso a la grabación para que lo puedan ver con calma, también aquellos que se tuvieron que ir antes o los que se integraron tarde a la sesión como tal. La licencia de Midagen, ¿por cuánto tiempo es? Toda la duración del programa de formación. Durante todo el recorrido del programa de formación tendrás acceso a la licencia de Midagen. ¿Okay? Por acá lo consultan varias personas y sí, durante todo el curso tendrán acceso a la licencia Midas, tal cual. Muy bien, ok, vamos a ver. No, por acá consulta Sergio que por qué tanto software. Bueno, porque ustedes son muchos y son de muchos sitios y tienen diferentes criterios y algunos, como comenta Sergio por acá, fíjate, dice pues, SAP, SIP, SAP 2000, claro, porque hay personas que trabajan con SAP, hay personas que trabajan con Midagen, hay personas que trabajan con SIPE, hay personas que trabajan con otra herramienta diferente, pero entonces otro criterio, no es porque ustedes para hacer una nave industrial, bueno, ahora primero la hago en Midas, ahora la hago en SIPE, ahora la hago en SAP, no, 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 de ninguna manera. Yo toda la vida de por sí creo que he trabajado con un par de herramientas estructurales y listo, no más que eso. Pero realmente este es todo nuestro programa de formación es una integración de profesionales con diferentes especialidades, diferentes áreas en los que han trabajado y con diferentes herramientas. Y por eso hay diferentes recorridos. Al final no es que ustedes van a hacer un proyecto de esto utilizando 5 software diferentes, no, es porque ustedes al final habrá quien decida irse por la ruta CSI y no le interese nada lo de Midas, y habrá quien decida irse por la ruta Midas y no le interese SAP 2000, y listo. Y a nivel de conexiones habrá quien le guste más idea estática y habrá quien le guste más el módulo de SIP Connect y así sucesivamente. O sea que esto va a depender de la preferencia que tenga cada proyectista como tal. No es porque para hacer una nave tenga que utilizar 10 software ni nada por el estilo. ¿Okay? Pero es eso, realmente es eso, que puedas tener la ruta o el recorrido que más te parezca interesante. De por sí lo bueno es eso, como comenta acá Sergio, que con suerte tienen un software general para algunas cosas. Bueno, pero aquí vas a poder verlos en acción, en funcionamiento, discutido por profesores, por profesionales que trabajamos con esto, y a partir de eso, tú ves si te conviene más una, te conviene más otra, de repente una te gusta más que esta, etcétera. ¿Okay? Muy bien, bueno, muy constante la consulta de Midas, que la sigo viendo por acá, sí, la licencia de Midas está a todo lo largo del recorrido del programa de formación, los 3 meses de duración que marca acá, esa es la duración en la que tienen acceso a la herramienta Midas Gen. Muy bien, consulta por acá Hilario, ¿se contemplan las cargas por colisión en naves industriales? No, es un tópico ya muy específico. Si tienes dominado todo lo que hemos dicho antes, ya es un tópico de sentarte un rato a estudiar eso más puntual, pero no es algo muy, muy específico que no abordamos por acá. Muy bien, vamos a ver. Bueno, perfecto. Creo que hemos cubierto la mayoría de las preguntas. Por acá consulta Samuel. En una nave industrial generalmente no se tiene un diafragma rígido en la cubierta. ¿Cómo se toma en cuenta esa distribución de fuerza? A eso dedicamos una sesión entera. Al tema justo que estás comentando acá, Samuel, al tema del R, al tema del diafragma rígido, flexible, semirrígido o flexible. ¿Qué hacer allí incluso desde el punto de vista de clasificación? Es un temazo que dura un buen rato, incluso es una discusión que hay algunas cosas de criterio, unas que están muy claras y otras que sí son de criterio del proyectista. ¿Okay? Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación, por todo el feedback, la interacción, por todo su intercambio de ideas. De verdad que un verdadero gusto tenerlos por acá. Disculpen que no me da tiempo de atender todas las preguntas. Son muchas, son audiencias enormes las que se conectan por acá, lo cual agradecemos enormemente. Bueno, no me queda más que despedirme, agradecerle al profesor Sergio Valle por su presentación, agradecerles a todos su asistencia, todo el feedback, invitarlos a participar en este programa de formación. También estén siempre muy atentos al calendario de sísmica. Hoy estamos abordando este tópico. Luego tenemos diseño sísmico de puentes basado en desempeños el 8 de abril, que estaremos ahí hablando de los nuevos requisitos de diseño sísmico en el área de puentes. También tienen el calendario de las próximas ediciones. Y bueno, siempre atentos al correo info, que ya Ana le ha dejado por allí en los datos, a nuestra web. Si les interesa este programa en particular, ahí Ana ya les ha dejado también el enlace para acceder. Y bueno, espero que haya sido de provecho, espero que haya sido de agrado a todos. Ya próximamente tendrán acceso a la grabación, al enlace, para poder visualizar esto con más calma. Un verdadero gusto, un verdadero placer. Un fuerte abrazo a todos y que estén todos muy bien. Hasta luego.